Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo están? Disfrutando de este sábado hermoso que nos regala el Señor. Y agradecidos, ¿no? Agradecidos por poder estar acá, por poder compartir juntos como hermanos este sábado. Ya después de todas las presentaciones, todo, ya creo que estamos como en casa, ¿no? Estamos en familia. Y bien dicho por mí, por ejemplo, que soy parte de esta familia y cada vez que vengo acá me siento como en casa. Así que muy contento y agradecido a Dios también por una oportunidad más que me da de compartir de su palabra. A principio de año era una de las oraciones que tenía, ¿no? De poder predicar un poco más de su palabra. Y gracias a Dios que me dio la oportunidad de hacerlo en un par de iglesias y hoy también acá, además del día a día, ¿no? De compartir la palabra de Cristo con toda la gente que nos rodea. Y cuando Francisco me invitó, le dije, ¿estás seguro, Francisco? Pancho para los conocidos. Me dijo que sí, así que bueno, cualquier cosa, a la salida lo ven con él, ¿no? Hoy quería hablar un poco de los cambios, pero antes de empezar a entrar en el tema, quería hacer una breve oración antes de comenzar. Así que oramos. Querido Padre, una vez más, queremos pedirte tu presencia, tu espíritu, y que en este momento que vamos a abrir tu palabra y hablar de todos estos temas y de tu palabra, queremos pedirte entendimiento y queremos pedirte que nos guíes y este culto esté guiado por tu espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los cambios. Si uno se pone a fijarse en la historia de la humanidad, que es donde más uno puede ir a buscar, ¿no? Todo lo que fue pasando a medida del paso del tiempo, uno ve cómo fueron sucediendo estos cambios, fueron pasando de una forma a otra, y uno puede ver cómo realmente estamos preparados para eso, ¿no? Para enfrentarnos a los cambios. Yo empecé a investigar un poquito para ver cómo es esto de los cambios en los seres humanos, cómo nos afectan. Y uno va, como decía, a la historia, a la antigüedad. Y bueno, en la antigüedad sufrieron, obviamente, se ven muchos cambios, ¿no? De lo que era la edad antigua a la que vivimos hoy. Pero es como que iba todo más lento, ¿no es cierto? En una etapa parecía como que los pueblos se desarrollaban y quedaban hasta cierto nivel en donde se tecnificaban, podían vivir con oficios, eran agricultores, llegaban hasta ahí y sin embargo era como que los cambios eran más supeditados a las guerras, ¿no? Parecía que siempre había guerras, ¿no? Los pueblos eran conquistados unos por otros y pasaban de manos de un pueblo a otro, ¿no? Y eso era lo que más pasaba como cambios en la antigüedad, ¿no? Hasta que hace más o menos unos 400 años atrás, la cosa empieza a ponerse un poco más interesante. ¿Por qué? Porque empiezan a surgir otro tipo de cambios. Vamos a ver, por ejemplo, hace 400 años aproximadamente se descubre la electricidad. En realidad ya estaba descubierta porque calculan que hace 200 años antes de Cristo ya había gente que experimentaba, ¿no? Con la electricidad y jugaba. Acá Francisco asiente porque él hizo un curso de electricista, por lo cual cualquier cosa me corregís. No, pero ya la gente jugaba con esto, jugaba con varillas, el magnetismo, ¿no? Pero no pasaba de eso, no pasaba de un simple juego o algo que llamaba la atención. Pero hace unos 400 años atrás surgen los métodos científicos y empiezan a aplicarlo a lo que realmente puede llegar a ser útil, ¿no? Para la humanidad. Y empiezan los cambios de verdad. Investigadores como Alessandro Volta, Benjamin Franklin, André-Marie Ampère, Michael Faraday, George Ohm, que son todos los apellidos de todos los, ¿no? Ahora todas las medidas llevan todas las, ¿no? sus nombres de los inventores o descubridores, como se diga. Y hasta que Maxwell, entre 1861 y 1865,
aplica la electricidad al magnetismo y empieza a jugar con lo que es la corriente y deja sentado una base importantísima para lo que hoy tenemos, que es la electricidad, que es algo que por ahí si no nos fijamos o no lo tenemos muy en cuenta, lo importante que es para nosotros hoy, ¿no? Después pasa el tiempo y hace unos 200 años atrás surge lo que es la revolución industrial. Como todos nosotros estudiamos en el secundario o donde nos tocó en la primaria, ya lo dan, me dice Nelly, también una profesora, así que estoy rodeado, una maestra. Así que surge la revolución industrial y llegan muchos cambios. Empieza por Gran Bretaña y Europa, mitad del siglo XVIII, principio del XIX, surge lo que es la industria textil, ya no eran ropas artesanales, si bien eso continúa, pero surge lo que es la textil, como hoy conocemos, y también el hierro, se trabaja más el hierro de manera industrial, por lo cual grandes cantidades de hierro ya no tampoco de manera artesanal, las rutas, el transporte, las máquinas de vapor y el ferrocarril. Grandes cambios que llegan a la humanidad, ¿no? Y que empezamos a convivir con eso. Hoy ya lo damos por sentado porque ya convivimos con esas cosas, ¿no es cierto? A mediados del 1800 también, Edison inventa la lámpara incandescente y el fonógrafo y funda o deja sentadas las bases del fundamento para la válvula de radio y la electrónica, los circuitos integrados, ¿no? Que tanto proliferan ahora en los aparatos electrónicos. Hace 100 años aproximadamente, principios del siglo XX, surge la industria automotriz. Una industria también muy importante para lo que es nosotros. Hoy en día, en ese entonces, surge como un bien de lujo, ¿no? El auto, que solo unos pocos podían acceder, y de a poco se transformó en casi una necesidad hoy en día, ¿no? Si bien no todos por ahí tenemos auto, o los que tenemos la bendición de Dios de tenerlo, pero sí los medios de transporte, o sea, hoy sin colectivo o tren no nos movemos directamente, o sea, ya queda sentado ese cambio fundamental para el movimiento de la gente. Y los cambios tecnológicos. A partir del 51 se crea la primera computadora. En 1962 se genera Internet. Ahora fíjense cómo, ¿no? De 400 a 200, de 200 a 100 años, y en estos últimos 100 años, un poquito más de 50 años, se creó la computadora en 1962, hace casi 50 años, 51 años, para ser exactos, la computadora, digo, la era de la comunicación, Internet, y en 1971, un tal Ray Tomlinson inventa el correo electrónico. Jugando con las computadoras, que hacía poco se habían inventado, que ocupaban más o menos este espacio, ¿no? La computadora, se le ocurre poner una arroba en el medio de dos comandos y empieza a ver cómo se comunica una computadora con la otra, sin saber que estaba generando el email que tanto usamos hoy en distintas áreas, ¿no? Para comunicarnos. Y hoy en día, ya acostumbrados a todos estos cambios, quizás en ese entonces muchos tuvieron que pasar por esta etapa de cambio, ¿no? de decir, uy, antes este aparato no existía y ahora sí, chocarse con eso, encontrarse con que ahora tienen que empezar a usar estas cosas, y en algún momento a todos nos pasó, ¿no? Voy a lo tecnológico, que es lo más reciente, digamos, porque, o por lo menos desde mi experiencia, es lo que fuimos incorporando en estos últimos años. Por ejemplo, me acuerdo de lo que es el módem. No sé cuántos se acuerdan del aparato ese para conectarse a Internet, que hacía un ruido estrambólico, que hacía... Y te conectabas a Internet, más o menos una hora tardaba. Y hoy en día, si le das clic en una página y tarda unos segundos más, ya nos ponemos medio locos, ¿no? Cómo el ser humano se va adaptando a estos cambios, ¿no? Y yo tengo acá también algo que a mí me sorprende, no sé, esto ya es normal, es común, pero a mí me sorprende, ¿no? Tener este dispositivo, ¿no? Que es un pendrive que tiene 16 gigas de memoria, 16 gigabytes de memoria.
Y yo recuerdo cuando cargaba una de mis primeras computadoras, los disquetes, ¿no? Para cargar el sistema operativo, cargaba 6 disquetes y arrancaba la máquina, ¿no? Y el disquete tenía 1,44 megabytes de memoria. Este tiene 16 gigas. O sea que en este dispositivo entran 11.377 disquetes de ese entonces. Y yo me imaginaba, ¿no?, cargando los 11.700 disquetes para correr algún archivo, y la verdad que iba a ser un poco práctico, ¿no? Pero la tecnología avanza rapidísimo. Cosa que nosotros también sabemos, ¿no?, que hasta la palabra de Dios de esto habla. Pero seguimos con el tema de cambios. Estamos hablando de cambios de funcionamiento, cambios culturales, cambios sociales. Hay distintos tipos de cambios, ¿no?, de todo lo que estamos hablando. El ser humano también como persona se enfrenta a cambios, como individuo. Estas cosas que vamos incorporando sociales, por ahí es más fácil cuando es algo que nos toca a todos. Pero personalmente también sufrimos cambios, ¿no? Y personalmente el ser humano es resistente a los cambios. ¿Por qué? También hablaba con mis otros cuñados, ¿no?, que son estudiantes de psicología, para que me asesoren un poco. Y el ser humano tiene esa resistencia al cambio, ¿no? O sea, genera algo que se llama ansiedades básicas. Cuando tenemos que cambiar un trabajo, tenemos que cambiar de casa, tenemos que cambiar de ámbito, tenemos que hacer cambios. Esos son los cambios más fuertes, ¿no?, que nos tocan. Genera ansiedad, y la ansiedad genera estrés, ¿no? Entonces el sistema nuestro de defensa, los mecanismos que tenemos psicológicos, genera esa resistencia porque sabe que va a venir todo eso, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio, lo primero es decir, pará, vemos qué pasa, después seguimos, ¿no? Y a veces cambios pequeños ya no nos afectan porque ya el mecanismo lo tenemos elaborado, pero los cambios más grandes, como los que venimos hablando, son los que generan más resistencia. Y hay una palabra también que hace poco está de moda, hace un tiempo, en la psicología, que es la resiliencia, ¿no?, que ya han hablado en algunas sociedades jóvenes, me acuerdo. La persona resiliente es la persona que más rápido se puede adaptar a estos cambios, ¿no?, que justamente tiene que ver con todas las cosas que nos fueron pasando en la vida, que nos fueron marcando, ¿no? Me acuerdo el psicólogo que hablaba acá, el ejemplo de la pelota de fútbol, ¿no?, que cómo al golpear la pelota rápidamente, o sea, supónganse, ¿no?, en cámara lenta, en microsegundos, cómo se deforma la pelota y enseguida vuelve a su estado original, ¿no? Bueno, eso tiene que ver la resiliencia, ¿no?, la capacidad de volver a la forma nuestra y adaptarnos a ese cambio nuevo. Y los cambios en la iglesia, ¿cómo nos afectan? Todos estos cambios que estamos hablando, ¿nos llegan a nosotros también como iglesia? Y evidentemente sí. Si en la cultura, en la sociedad, en lo personal, estamos todo el tiempo topándonos con los cambios, evidentemente en algún momento nos llegan. Y da justo, este sermón lo venía, no sé si preparando, pensando, lo tenía para darlo en algún momento porque habían cosas que me habían llamado la atención. Y justo este trimestre estamos hablando en la escuela sabática de lo que es reavivamiento y reforma, ¿no?, que un poco tiene que ver con esto también, ¿no? Más que nada la palabra reforma por ahí, pero el reavivamiento también. Y como les decía, vemos cómo todo esto nos puede afectar como iglesia, ¿no?, porque también como iglesia estamos expuestos a todos estos cambios. Y es hasta a veces divertido ver cómo los cambios nos afectan y las reacciones que tenemos como seres humanos que somos ante todos estos cambios. Sobre todo cuando nos ponemos a clasificar si los cambios que nos llegan son positivos o son negativos, son buenos o son malos, ¿no?, cuando tenemos que tener este tipo de decisiones.
Hay un versículo que lo voy a dejar para un poquito después porque tiene que ver con esto, pero quiero primero entrar con un ejemplo. Ya vimos un montón de cambios, vimos ejemplos, y ahora quizás alguno de ustedes se esté preguntando qué tiene que ver Dios con todo esto. ¿En dónde podemos encontrar a Dios en el mensaje este de los cambios? Y Dios está y tiene que ver con todo esto. Y estoy convencido de que Él es el que nos puso la capacidad, ¿no?, de cambiar de forma, de cambiar de poder adaptarnos, ¿no?, de renovarnos, de reavivarnos. Dios nos puso esa capacidad. Y nos puso la capacidad también de decidir cómo hacerlo y para quién hacerlo. Por eso vamos a leer este versículo, no lo voy a dejar para después. Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Si Dios a través de su palabra nos dice todas las cosas, es todas las cosas. Quería hacer un ejemplo, ¿no? Acá, esto viene también por un artículo que encontré, que estaba leyendo, hace un año más o menos lo encontré en internet, publicado por el diario La Nación, y es más viejo inclusive, porque la fecha que tiene es del 22 de octubre de 2011. Y habla, o el título del artículo es Las corbatas en crisis global. Y me llamó la atención. Les leo un párrafo que habla el artículo, no es un artículo muy largo, pero dice un párrafo así. El complemento o accesorio por excelencia que acompañaba a los hombres durante buena parte del siglo XX empezó a desaparecer del vestuario cotidiano porteño. También en otras capitales del mundo, donde el debate sobre el uso o no de la corbata está en pleno desarrollo con pronósticos apocalípticos. Salvo en algunos ambientes, entre abogados y escribanos o políticos, el microcentro porteño luce menos corbatas que 10 años atrás. O peor aún, quedaron relegadas a posiciones más bajas de empresas donde todavía se las considera un detalle de distinción o de esperanzada prosperidad. Y después el artículo sigue dando un montón de detalles más, ¿no?, de la historia de la corbata, su uso, ¿no? Obviamente, este artículo apunta más al uso de la corbata en lo laboral, ¿no?, en el ámbito laboral. Pero yo me puse a pensar, ¿no? ¿Y en la iglesia? Siempre venimos con corbata, inclusive la traigo puesta, como corresponde. Y digo, ¿qué tipo de cambios estamos sufriendo, no? Porque inclusive ahora entraba, antes de predicar, y acá todavía tenemos colgadas, ahí de manera inerte, 2 corbatas que creo que yo no había nacido cuando estaban ahí. Y me llamaba la atención porque antes, o sea, fíjense, no había persona que pueda subir a la plataforma que no tuviese corbata, ¿no? Hoy, bueno, Nelly hubiera zafado y él no, él estaría en falta. Pero por todos estos cambios sociales, justamente, en algún punto nos toca en la iglesia, ¿no? Y a veces nos preguntamos y decimos, ¿pero está bien, está mal? ¿No? Y nos replanteamos las cosas, ¿no? Yo voy a hacer una simple prueba y quiero que nadie se ofenda, que nadie lo tome a mal, y tampoco es algo que estoy diciendo que hay que dejar de usar, ¿no? O sea, no es que estoy diciendo no va más, sino que simplemente es un acto simbólico. ¿Está? ¿Está claro? ¿Está aclarado? Voy a sacar la corbata. Permiso.
Gracias, Francisco. Ahora me siento más, más en confianza. Fíjense cómo pequeños cambios nos vamos adaptando y la religión también va pasando por distintos lugares. Porque ahora la pregunta sería, ¿el mensaje cambia con o sin corbata? Creo que la mayoría lo entiende, ¿no es cierto? Y así con distintas cosas que nos van pasando y nos van sucediendo. Sin ir más lejos, el pastor nuestro, cada vez que viene, Andrés, si se fijan, él no le gusta predicar detrás del púlpito. Hoy yo estoy acá por una cuestión de comodidad, por los papeles. Pero él se baja y hace bajar a todos y listo, el púlpito no va más. Y si nos ponemos a estudiar un poco también la historia de eso, nunca se necesitó del púlpito para predicar. El pueblo de Israel, cuando decían que se paraban a leer en pedestales para que estén más altos y más fuertes, se le ponían a leer la palabra de Dios, y no existía el púlpito, sino que viene de otras costumbres, ¿no? Y muchas veces en la historia de la iglesia nos encontramos como que tenía que ser sí o sí el mensaje predicado detrás del púlpito. Otro ejemplo más. Cuando me tocó ser anciano, me tocó compartir mucho con el pastor Cascardo, que fue el pastor anterior a Andrés Franco, ¿recuerdan? El pastor nuestro anterior. Y en una de las reuniones, almuerzos que compartimos, no me acuerdo bien en qué momento fue, pero recuerdo que nos contó una experiencia, ¿no? Él era joven, recién recibido, y se iba a poner a predicar, lo habían llamado a predicar, y estaba por predicar en una de las iglesias, creo que era en Entre Ríos, si mal no me acuerdo, tendría que hablarlo con él. Y pastor joven, ¿no? En una época por ahí medio complicada, de hace unos 25 años atrás, y a él le gustaba usar barba, ¿no? Barba larga. Me acuerdo cómo él contó esa experiencia de que, bueno, lo hacen pasar, están atrás con los ancianos, y cuando él se para a predicar, la gente que estaba con él en la plataforma se baja, ¿no? Se baja y se va. ¿Cuál era el código y la señal? Era que estaban en desacuerdo por el uso de su barba. O sea, que estaba muy mal visto, estaba en terrible falta. Y tuvo que sobreponerse a esa situación, ¿no? Porque imagínense que lo dejan solo y después le dicen que no, que era por el tema de la barba, ¿no? Y que no aceptaba esa iglesia que se predique con barba. Y yo me ponía a pensar, ¿no? O sea, no fue hace tanto tiempo atrás, o sea, hace 25 años, venimos hablando de cambios de la humanidad y cómo estas cosas nos van formando, nos van cambiando, cómo el ideal de la gente va cambiando y las formas van cambiando. Pero obviamente no todo cambia. O sea, estamos hablando de formas. Si vamos a los principios, obviamente son los mismos y ahora lo vamos a ver. Pero esto me llevaba a hacerme una gran pregunta, ¿no? Que era, ¿qué quiere Dios que yo cambie? Pues en definitiva, digamos, esto que estoy compartiendo acá con ustedes me lo planteo yo, digamos, es lo que necesito saber yo. ¿Qué es lo que Dios cambia, ¿no? Me lo predico a mí. Y Dios quiere que lo compartamos hoy, pero me llevó a hacerme esa pregunta. Dios, ¿qué es lo que quiere que yo cambie? ¿Qué cambios son los que le importan a Dios? ¿En dónde está el énfasis que Dios haría si tiene que cambiar algo? ¿Qué es lo importante? Vamos a leer 2 versículos que están en Ezequiel los 2. Ezequiel 11, 19 y 20. Y Ezequiel 36, 26. Voy a pedir que alguien me ayude con el Ezequiel 11, 19 y 20.
Alguien que quiera leer con voz fuerte, clara y audible. Ezequiel 11, 19 y 20. Va muy bien. Les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Entonces andarán en mis decretos, guardarán cuidadosamente mis leyes y las cumplirán. Y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. Les cambiaré el corazón, dice. Saco uno de piedra que tienen y les pongo uno nuevo de carne. Ezequiel 36, 26 dice: Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. No es el mismo versículo, lo vuelve a decir. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué será que vuelve otra vez a decir lo mismo, ¿no? ¿Para qué si ya lo dijo? Y una de las posibles respuestas es que Dios nos conoce perfectamente. Si justamente está diciendo que tenemos un corazón de piedra y necesitamos uno de carne, nos repite las cosas porque yo me olvido a veces. Me olvido del Dios que tenemos. Otra de las preguntas que por ahí nos podemos hacer, ¿no? Frente a los cambios, frente a un cambio. ¿Será que es bueno o será que es malo? ¿No? Cuando vemos venir que se viene un cambio, decimos, ¿es bueno o es malo? ¿No? Lo planteamos a veces así. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito, o el versículo que leímos, ¿no? Que está en Romanos 8:28, que dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Hay cambios que dependen de nosotros, hay cambios que no dependen de nosotros, hay cosas que nos llegan a la vida sin preguntarnos, digamos, hay cosas que sí las podemos evitar, pero hay que estar seguros de dónde estamos parados nosotros, o sea, cuál es nuestra base, ¿no? Para decir, bueno, si un cambio es bueno o no. O por ahí, algo que siempre nos pasa, o que noto que a veces nos cuesta diferenciar, o por lo menos a mí, que son los cambios estéticos o los cambios de forma, ¿no? Porque por ahí uno dice, ¿es malo o es bueno? Cuando lo que tendría que estar preguntándose es lindo o es feo simplemente. Lindo o feo, grotesco o de buen gusto, simplemente no varía mucho a lo que estamos cambiando. Ahora, si es malo o es bueno, sí, tenemos que ponerlo a la luz de la palabra de Dios. Pero si hay algo que nos va a dar la luz necesaria para poder enfrentar a estos cambios, es en dónde estamos parados. Hay un salmo que me gusta mucho lo que dice, que por ahí lo sabemos de memoria, pero tiene un significado por ahí un poco más profundo, que es el Salmo 91, 10. No, Salmo 91, 1, perdón. Salmo 91, 1. Muy bien. Lo sabemos de memoria, ¿no? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa esto? ¿No? Habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Es muy poético, pero realmente es muy significativo. O sea, estamos morando bajo la sombra de aquel que todo lo puede. O sea, nos ponemos debajo de la protección de ese que hizo todo, que sabe todo, que lo puede todo. Ahí, al abrigo de él. Otro versículo que nos pone en contraste de esto es Juan 15:5. Que acá Eduardo también lo sabe de memoria. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Conmigo pueden hacer todo. Separados de mí, nada. Está bastante claro el contraste, ¿no es cierto? Y muchos también podrán preguntarse, ¿no?
¿cómo sabemos? O sea, hay cambios buenos y malos, ¿no? O sea, ¿qué queda en cada uno de nosotros si usamos para bien lo que Dios nos da o no? Eso está claro también. ¿Y cómo sabemos si un cambio proviene de Dios o no? Son preguntas que por ahí siempre surgen. Está el famoso versículo de Isaías 8:20, ¿no? Que dice, a la ley y al testimonio, si no hicieran así, no les hubiera amanecido. Aplica los cambios, ¿no? O sea, si nosotros ya sabemos qué es lo que Dios quiere, ya sabemos cuál es la base y los principios fundamentales y eternos de Dios, el resto, bueno, seguramente nos vamos a estar cambiando y renovándonos continuamente en la misma base, en el mismo marco. Otro versículo, Mateo 7, 19 al 20. Tengo muchos versículos. Perdonen que los haga buscar, pero por ahí son necesarios para entender. Y aparte, entre paréntesis, ¿no? Como hoy podemos tener la Biblia en formato papel, formato digital, ¿no? Mientras preparaba esto me acordaba también de un capítulo del conflicto de los siglos, ¿no? El de los valdenses, que hablaba de cómo hicieron, cómo copiaban la Biblia a mano, la aprendían de memoria todos esos trozos enteros para poder desparramarla en lugares donde no llegaba, y ellos iban, y me llamó mucho la atención el método que usaban, ¿no? Porque eran comerciantes y se disfrazaban de gente que vendía cosas, ¿no? Y iban por las calles ofreciendo sus objetos, artefactos para el hogar, lo que sea, y tenían un código, no me acuerdo ahora bien cuál era la palabra, pero por ejemplo la persona que pedía anillos, ya sabían que eran anillos y venían también con una porción extra, ¿no? Y entonces así iban desparramando la Biblia. Y hoy en día la tenemos tan fácil, ¿no? Creo que todo el sermón lo preparé haciendo clic en internet, digamos, me era más cómodo hacerlo online que leyendo del papel. Y eso que a mí me gusta más el papel, pero es tan fácil. Y cómo necesitamos, no me gusta la palabra escudriñar, se los tengo que confesar. Escudriñar me suena como, ¿escudriñaste el diario? No creo que no la usamos. Prefiero la palabra escarbar, ¿no? Necesitamos escarbar en la Biblia como si fuera realmente un tesoro. Es algo que costó tanto que la quisieron hacer desaparecer y pasó de ser un libro que en extinción a ser el más vendido en toda la historia, ¿no? Necesitamos escarbar ese tesoro. Cierro paréntesis. Mateo 7, 17 al 20. Dice, así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Qué fácil que le hacía Jesús, ¿no? A veces digo, pero ¿cuáles son los frutos buenos? Y nos cuesta y nos hacemos problema, ¿no? Por esas cosas. Y es simple, es fácil. Si los frutos son buenos, ya sabemos de dónde proviene. Y hay otra cosa que me llamaba la atención mucho, ¿no? Cuando a veces tendemos a satanizar las cosas, ¿no? O sea, si no estamos seguros de la procedencia, ¿no? de los cambios, las cosas nuevas, a veces no estamos seguros realmente, ¿no? Y por las dudas es de Satanás, o es malo. Y me llama la atención también a veces esas cosas, y me lo planteo más seguido de lo que piensan. Y encontré estos versículos que también pueden ayudar. Mateo 9, 34. Mateo 9, 34 dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios, ¿no?
situación particular, ¿no? Jesús haciendo los milagros, echando fuera a los demonios. Los fariseos no sabían qué hacer con Jesús porque era muy fuerte lo que estaba pasando. Que dicho sea de paso, el hombre que partió la historia en dos, de tan profundo que fue el cambio que hizo. Entonces, no, seguramente por el demonio está echando fuera los demonios. Mateo 12, 24 y 25. Ahí nomás, 3 capítulos después. Capítulo 12, versículos 24 y 25. Los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino que por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo. O sea, Jesús se cansó también, porque la segunda vez que lo acusan de satánico por echar fuera demonios, dicen, escuchen un poco. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Jesús tiene un mensaje tan claro y tan simple, que justamente de esto tiene que ser nuestra base, y esto es mi base para poder afrontar tantos cambios. Vivimos en un mundo cada vez más alocado, ¿no? Vienen cambios constantemente, hay que estar adaptándose por la cantidad de información, por la cantidad de comunicación, la cantidad de cosas cruzadas que tenemos. Es imposible vivir sin estrés, prácticamente tenemos que convivir con el estrés de todos estos cambios y de adaptaciones y de la corrida de acá para allá, como bien estaba profetizado, que creo que ni es necesario leer también el versículo de Daniel porque ya lo conocemos todos, que a veces tenemos que parar un poco la moto, bajarnos y revisar estas cosas, ¿no? Es decir, Jesús fue claro y nos dio un mensaje para que estemos tranquilos, para que sepamos que a pesar de todo, Él tiene claro cuáles son los cambios que son importantes para nuestra vida y a qué le tenemos que dar nuestra énfasis. Pero volviendo un poco a la pregunta de qué es lo importante para Dios, ¿qué cambios haría Dios en nuestra vida? Y ya leímos los versículos de Ezequiel, ya leímos que Dios quiere cambiar nuestro corazón, Dios quiere sacar el corazón de piedra para ponernos un corazón de carne, para que seamos como Él, ¿no? Un corazón limpio, un corazón puro. Mateo 6, 21. Mateo 6, 21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. Donde esté tu tesoro, donde esté mi tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Si hay algo que Dios quiere es cambiarnos el corazón, pero si hay algo que Dios no puede es hacerlo por la fuerza. El corazón es ese lugar a donde solo nosotros sabemos llegar y conocemos. El corazón, solamente tu corazón lo conocés vos, solamente mi corazón lo conozco yo. En la profundidad de nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras ambiciones, eso que solo vos conocés, Dios también lo conoce. Pero si nosotros no lo abrimos y no se lo damos, Dios no puede obrar en nosotros. Dios necesita todo. Dios quiere que le demos todo. Si nosotros no le abrimos esa parte del corazón, si nosotros no entregamos todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, todas nuestras alegrías, no va a poder hacer la obra final, no está completa, no
puede, porque Dios no se contradice y no puede ir en contra de su promesa de darnos la libertad de hacer lo que nosotros querramos. Por eso necesita nuestra decisión, de entregar el 100% de nuestro corazón. Y ahí es donde entra el famoso versículo de Apocalipsis 3:20, ¿no? Yo estoy a la puerta y llamo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A veces parece como que, lo digo por mí, como que le entreabro la puerta a Jesús, porque todos le entregamos en algún momento nuestra vida a Jesús. Todos los que estamos acá, la gran mayoría, somos gente que se decidió por Jesús en algún momento. Pero yo estoy convencido que Dios no vino todavía, que Jesús no vino, porque falta eso, falta la entrega total. Porque estoy convencido que el día que unifiquemos nuestra vida laboral, nuestra vida familiar, nuestra vida universitaria, estudiantil, nuestra vida eclesiástica, y sea todo una sola cosa, manejada por uno, que es Dios, que es Jesús en nuestra vida, Jesús viene. No hay más ciencia. Porque ahí ya estaríamos completamente entregados, pero falta que nosotros tomemos esa decisión. Falta que nosotros que le entreabrimos la puerta y decimos, sí, Jesús, ¿qué querés? ¿No? Él quiere entrar, conocer nuestra casa, ayudarnos a preparar la cena, pasar un rato, comer, quizás hasta Él lave los platos. Y ahí es donde nosotros ya no tenemos más nada que ocultar, ya no tenemos más nada que hacer, porque Él es el que sabe lo que es bueno para nosotros. Es Él el que sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Y Él quiere renovar nuestra vida. Es Él el que puede reavivar nuestra vida, es Él el que puede reformar. Nosotros no podemos hacer nada. Separados de mí, nada pueden hacer. Por lo cual, algo tan simple y tan difícil a la vez, tenemos que entregar todo nuestro corazón, todo. Eso es lo que Dios quiere que cambiemos. Ese es el cambio que está buscando Jesús en mí y en la iglesia, en todos. Creo que en el momento que lleguemos a entregarnos 100%, va a ser el momento en que el Espíritu Santo va a poder obrar a través de nosotros y todo el resto va a ser detalles, tecnicismos, ¿no? La ley dominical, el Papa que ahora habla tan lindo, no nos va a preocupar, porque la vida, toda esta vida va a pasar a un segundo plano en donde lo único que importa es volver a encontrarnos con aquel que nos dio todo, ¿no es cierto? Y para cerrar simplemente quería leer un salmo. Salmo 51, 10. Teníamos los dos versículos, el que leyó Francisco al principio, que es justamente 2 Corintios 5, 17, que dice que aquel que se entrega a Cristo es una nueva criatura, porque es Él el que nos hace nuevos. Y esta es la oración de David que comparto con ustedes para que nos llevemos hoy de acá. Salmo 51, 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. Que esta sea la oración que tenemos y que si hay algo que quiero llevarme hoy de acá, es poder entregar 100% el corazón a Jesús para que Él pueda terminar la obra y así se pueda cumplir nuestro objetivo.